Bueno, hola, buenas tardes a todos, queridos amigos, y bienvenidos por estar aquí esta tarde, por haber venido para escuchar esta ponencia, que es mi primera ponencia que haré 3 horas. La razón por qué lo hago más largo hoy es porque el día 1 de octubre fui invitada para formar parte o participar en un congreso que se llama de seres extraterrestres y seres de luz. Y durante ese congreso, cada uno de los ponentes, que habían varios, solamente nos dieron 1 hora. Y en esa 1 hora, claro que he podido solo dar una tercera parte de lo que yo realmente quería exponer, ¿no? Y porque hay mucho material acerca de un tema del cual no se ha hablado mucho aún. Y sobre todo aquí en España veo que hay muchos libros y cosas que no están traducidos aún en español. España, por alguna razón, está un poco para atrás en eso, y me da mucha pena porque, claro, yo me hago mucho trabajo en hacer todas esas traducciones del inglés al español o del alemán al español. Como hablo 5 idiomas, así que a mí me es fácil, pero disculpa que mi español no es perfecto, no es una de las lenguas que hablo más fluidamente, pero porque creo que se necesita divulgar esta información, por eso lo hago y con mucho placer, para que todo el mundo se entere un poco más de lo que está pasando, que es muy interesante y muy importante también. Bueno, voy a leer un poquitín algo porque es mucho, a veces varios textos que he tenido que traducirlos. Y bueno, vosotros habéis oído ya algo sobre las montañas de Busegui en Rumanía. Yo ¿Sí? escuché en el congreso este de... Estuvo también en... vale. Sí, por eso Por eso vino, sí. eso digo, Ajá, muy bien. Bueno, para los que no saben nada, les voy a contar un poco cómo comenzó todo esto. Como sabéis, yo soy la representante de las pirámides de Bosnia para España y Latinoamérica, y me vienen muchísimos temas arqueológicos y descubrimientos de todo el mundo, todos a cada momento, y uno de estos fue cuando por primera vez sacaron la información en el 2013 sobre el gran descubrimiento de la montaña de Busegui y todo lo que han encontrado dentro. Este descubrimiento fue hecho ya en el 2003, pero tardó 10 años hasta que lo dejaron publicar. Y al principio del verano del 2013 fue cuando me enteré yo por primera vez de esto. Y de este muy enigmático descubrimiento de la montaña Busegui. Y fue entonces cuando inmediatamente lo he traducido al español y lo colgué en la página web que ya la conocéis, piramidesdebosnia.com. Y bueno, fue un gran éxito. La gente inmediatamente quería saber más sobre esto, y bueno, mucho más no había de lo que había en aquella época. Pero al leer este informe me impactó de tal manera que empecé a hacer más investigación y me di cuenta que habían libros que ya se habían escrito y traducidos al inglés. Fueron escritos, eso eran 4 libros que fueron escritos por Radu Sinamar, un autor rumano. Y este señor, entonces, lo que pasó que fue Peter Moon, un americano que tiene su propia edición, que cogió estos libros y los editó en inglés. Y han sido un enorme éxito por todo el mundo. Y bueno, entonces yo inmediatamente me puse en contacto con este señor personalmente. Él me dijo entonces, vale, qué interesante, lo quieres representar. Y bueno, y dice, si quieres, estás invitada a venir a una excursión que vamos a hacer, un viaje a Rumanía. ¿Te interesaría? Y yo dije, claro que sí, me apunté inmediatamente, a pesar que estaba en medio de una mudanza. Terminé mi mudanza y me fui para allá, para Rumanía.
Lastimosamente me encontraba muy enferma, porque claro, después de una mudanza, ya sabéis cómo es, uno se cansa mucho y claro, mis defensas estaban bajas, me cogí un no sé qué me pasó, de más tarde me dijeron que tenía un envenenamiento de arsénico, del agua o de qué sé yo, de qué, no se sabe, pero por eso me sentía horrible, pero yo dije, a esta no me la pierdo, a pesar de todo. Y me arrastré hasta Rumanía, Bucarest, y allí me encontré con este grupo de americanos que eran muy simpáticos y ahí estaba este señor Peter Moon. Y ahora vamos a... Estos son los 4 libros de los cuales hablaba. Transylvanian Sunrise. Yo quisiera que alguien aquí en España, por favor, los tradujera, porque verdaderamente son una pasada, son uno de los mejores libros que jamás he leído en mi vida, y mira que leo mucho, así que es fantástico. Ahora, aquí podemos ver la montaña de Busegui, que forma parte de la cordillera de los Cárpatos en Transilvania, Rumanía. Esto linda con Moldavia y Ucrania, al norte con Ucrania y también con Hungría aquí a la izquierda. Y aquí veis, esta es la forma de los Cárpatos y aquí en esta esquina se encuentra la montaña de Busegui. Ahora, entonces cuando fuimos para allá, esto fue en el 2010, en el 2013. Bueno, primero voy a hablar un poco sobre este misterioso submundo del monte de Busegui. En el año 2003 pasó algo muy extraño porque los americanos estaban en aquella época ya en guerra con Irak, como sabéis, y en ese mismo año que declararon la guerra, un poco más tarde, que les toca, porque lo que estaban haciendo los americanos en aquella época es escanear todo el mundo a través de satélites. Y estaban escaneando, como ya sabemos, llegan hasta 3.200 metros de profundidad y pueden escanear todo lo que se encuentra bajo tierra. Claro, primeramente les interesa todos los minerales y todo esto, pero lo más importante de todo para un cierto grupo, que los conocemos como los Illuminatis, lo que más les interesa es recuperar tecnología muy avanzada del pasado, del pasado que ellos creen que es su pasado, de sus antepasados. Bueno, entonces ahora encontraron una anomalía cuando este satélite iba sobrevolando sobre esta zona. Y entonces lo que pasó es que esa anomalía llegó a la atención del gobierno de Rumanía cuando a través de esta, como le digo, de esta tecnología satelital de satélite se reveló en una cámara oculta. Esta es la cámara oculta dentro de una montaña que se llama Busegui. Esto es una enorme bóveda y desde del satélite, cuando lo filmaron, lo escanearon, lo que vieron era esta bóveda, pero que tenía un túnel, pero terminaba de repente dentro de la montaña, sin tener salida o entrada. Así que no había manera de entrar aquí dentro, porque no existía un túnel de acceso. Claro, eso fue un gran reto y a la vez también un gran misterio, que no lo entendían. Y entonces en aquella época, bueno, vamos a hablar una cosa sobre este misterio y la segunda característica misteriosa de este libro, porque de ahí saqué la información, se refiere a un bebé que nació con un agrandamiento anormal del cordón umbilical. Imagínate un... Y en aquella época, este bebé estaba también fuertemente vigilado después de haber nacido por un departamento secreto de la inteligencia de Rumanía, que incluye un enlace con otro misterioso médico de la China Roja. A medida que este bebé creció, demostró remarcables habilidades psíquicas y paranormales.
Entonces, después de esto, el departamento secreto lo estuvo observando durante 10 años. Porque este niño, por ejemplo, meditaba como desde 3 años, se quedaba horas y horas en su habitación meditando y nadie le podía sacar de eso. Y si lo que trataban de quitarlo, hacía gritos y todo, y no había manera. Y así que él era un místico ya nacido. Bueno, con algo diferente habrá tenido. Y entonces, a la edad de 10 años, el Estado de Rumanía se lo cogió de la familia, lo sacó de la familia, porque ahí ya empezó a enseñar que tenía unas habilidades extraordinarias. Y entonces así fue el primero que entró en un departamento cero que se formó durante de Ceausescu, del presidente Ceausescu, que ya sabemos era un dictador y más tarde pues fue ejecutado por haber hecho barbaridades. Pero una cosa interesante que este señor hizo, que era entonces en el 1968, entonces dictador rumano, poco después de su llegada al poder, estaba interesado en el momento en un determinado programa de entrenamiento parapsicológico y el uso de sujetos en casos altamente secretos de interés nacional. En su calidad de comandante supremo del Estado, Ceausescu emitió una orden, la creación de un departamento especial dentro del servicio de Securitate, para la contratación y formación y el desarrollo de seres humanos con habilidades inusuales. Este nuevo departamento se mantuvo en absoluto secreto. En 1972 las autoridades acordaron un tanto extraño intercambio con un doctor de Asia, de Tibet, un tibetano, que le llamaban el doctor Chen, de la China, de supervisar y configurar la estructura secreta del departamento secreto en Rumanía durante un periodo de 15 años, mientras que Ceausescu iba a financiar becas para 100 estudiantes chinos en Rumanía por la misma duración. Hicieron un intercambio, ¿vale? A la edad de 10 años, ahora hablamos de este niño que le demos un nombre, un alias, que le llaman César Brad. Así que César, a la edad de 10 años, fue uno de los primeros sujetos contratados y registrados con el Departamento Cero. Pero su nivel de percepción, juicio y comportamiento fue muy por encima de su edad. Él es un gran místico y pasaba muchas horas en la meditación profunda y experimentaba los mundos sutiles muy parecidos a las historias y experiencias ya descritas por los yogis en las antiguas Vedas, como ya lo conocemos. Con sus extraordinarias habilidades paranormales, pronto se convirtió en la figura principal del Departamento Cero, ya muy joven. El punto culminante de su carrera fue durante la época del sorprendente descubrimiento de la montaña de Busegui en el 2002. En que varios estados y regiones del mundo están involucrados en la actualidad, liderado por el Estado norteamericano y la diplomacia de la Tierra. Ahora, el segundo personaje del que vamos a hablar es el coronel Obadea, que es el jefe del Departamento Cero. Fue una de las personas que tenía acceso directo e inmediato a Ceausescu, independientemente de las circunstancias. Se estableció una línea telefónica privada entre Ceausescu y Obadea y solamente también el jefe del secreto del Estado. Eran como 3 personas que tenían acceso directo, nadie más, ¿vale? Esto estaba clasificado nivel 5, que era lo más top secret del departamento, ese departamento cero. Así que era como non existente, solo 3 personas, ¿vale?
Lo conocían y sabían. César Bratt no existe como ser humano con pasaporte y nada, cero. Para que nadie sepa nada de él. Vale, imaginaros. El acceso solo se... Bueno, ya. Y entonces, ahora, tenemos... A ver... Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre la montaña. Y la montaña de Busegui, arriba, esto es lo que hemos visto cuando estuve allí también, arriba del todo, como habéis visto antes, aquí arriba, por ejemplo, veis aquí, esta es la esfinge, y aquí estas dos son unas piedras grandes que se llaman Babele. Y la estructura esta se encuentra justo en el centro, aquí, debajo. Ahora, esta es la esfinge que se cree que es la esfinge más antigua del mundo, porque, claro, tiene la cara totalmente desfigurada ya con el tiempo, los eones que han pasado, pero es un sitio muy enigmático, muy especial. Hasta se utilizó en la película Prometeo. Bueno, lo hicieron un poco ver como una calavera, pero lo han cambiado un poco, pero esta es el original. Aquí estamos con este grupo americano, aquí está Peter Moon, aquí estoy yo con pelo rojo, todo rojizo, y este era un chamán muy simpático, muy bueno. Y aquí esta es la señora que lo organizó todo, fue un grupo muy simpático. Y esto fue en el 2013, y aquí vemos también estas formaciones muy extrañas que nadie sabe lo que significan, que se llaman Babele. Son unas rocas, formaciones rocosas que seguramente eones atrás habrán sido diferentes, habrán sido esculpidas y no sabemos cómo eran. Ahora, esto fue algo interesante, como yo tenía mucho frío, porque hacía mucho frío y arriba empezaba una tormenta, yo fui una de las primeras que me bajé, me fui al funicular para bajar al hotel, y pasé por esta estructura, que nadie habla de esto, nadie. No sale ni en el internet, por ningún sitio. ¿Qué veo aquí? Esto parece una cara de un simio, de un mono. Pues para mí es la esfinge de un mono. ¿No lo veis también? Nadie habla de esto, nadie. No entiendo eso. Es obvio, mira ahí los ojos, la nariz, la boca, y mira la cabeza, aquí el cuerpo. Como una esfinge. Bueno, ahí está. Bueno, ahora hablamos de Ceausescu. Bueno, finalmente lo que pasó que Ceausescu fue entonces ejecutado al final y por haber sido un dictador muy severo, y el país estaba en un caos total. Y bueno, esto fue verdaderamente muy triste todo. Pero bueno, sí. Ahora, aquí vemos el satélite americano que sobrevoló la montaña de Busegui, descubriendo algo muy inusual dentro de ella. Y aquí, claro, quienes vinieron eran los Bilderberg. El primero que se presentó en agosto, el 1 de agosto del 2002, fue un señor, primero el coronel Obadea le llama a César Bratt, César lo llamamos, y le dice, oye, esta tarde vas a recibir una visita de alguien de muy alto rango del club de la P2, de la logia masónica de Venecia, de la logia negra de Venecia, que es lo más alto de los Illuminatis. Bueno, vendrá este señor y quiere hablar contigo. Y entonces, claro, todo el mundo se dice, ¿y cómo supo de él? Si este hombre ni existe. Pero claro, como saben todo, se enteran de todo, con el poder que tienen. Bueno, entonces este señor llega en un helicóptero, sale del helicóptero, y el César ve ya de lejos, madre mía, un señor alto, esbelto, bien formado, todo de negro, con un bastón de arriba de marfil con oro incrustado, de una frialdad, de una soberbia, de lo peor que te puedes imaginar, y frío como el hielo.
Bueno, y este señor quiso hablar con él personalmente y él no entendía por qué, para qué. Bueno, entonces él dijo, pase, vamos a entrar en una sala especial. Y él dice, no, aquí nada de salas especiales, yo afuera con usted, afuera en el campo. Y porque en caso que haya alguien que quiera grabar, aquí no se graba nada, esto es todo top secret y bueno, entre tú y yo. Vale, entonces se van afuera al parque, todos los militares cerca, en el alrededor, todo bien vigilado. Vale, entonces empieza a hablarle y le cuenta y le comenta primeramente quién es él, qué hace él, quiénes son. Habla de los Club Bilderberg, habla que él es uno de los masones de la logia negra de la italiana, que ahí es donde comenzó todo, y que naturalmente él tiene un poder que puede hacer lo que quiere en el mundo, más o menos. Y le dice, mira, quiero hacer un trato contigo, pero me gustaría invitarte de ser masón. Este señor dice, hace todo lo posible para no comprometerse, pero queriendo saber más de él. Él empieza a hablar de todo sobre esta logia negra, pero de lo peor, pero hablando abiertamente. Y bueno, y entonces lo que pasó, en ese momento pasó el tiempo, él tuvo que irse y dice, en un mes regresaré. Un mes más tarde él regresa otra vez, se encuentran en una villa en Bucarest y hablan sobre el caso este. Le dice, hemos encontrado una anomalía sobre la montaña de Busegui y necesitamos tu ayuda. Y si no nos quieres ayudar, pues la otra alternativa sería una guerra contra Rumanía. Pero si aceptas, tiene que ser top secret y ni siquiera el gobierno debe saber nada sobre esto. Y él dice, pero ¿cómo es posible? Voy a hacer algo sin que el gobierno se entere. Si esto es parte del gobierno. Sí, pero como este departamento secreto era tan secreto que ellos tenían bastante autonomía y podían mover militares y lo que necesitaban sin ser inspeccionados. Bueno, entonces al final lo hicieron, pero de muy malas ganas, como te imaginas, le han forzado a hacerlo. Pero lo que pasó, claro, o es eso o se encuentran en guerra. Y entonces, por agradecimiento, les hicieron inmediatamente, más tarde, ok. Entonces empezaron a traer aviones, vinieron portaaviones enormes, aviones con una máquina enorme para hacer un túnel, donde podían hacer un túnel en 2 semanas. En 2 semanas podrían hacer un túnel enorme hasta entrar dentro de la montaña, con una tecnología láser. Así que se trajeron todo y vinieron 200 soldados americanos. Imagínate, no solo eso, tenían que construir calles. En un 2x3 han construido calles de acceso, grandes hangars, para meter todas las maquinarias y todo dentro, y también grandes tiendas donde podían alojarse los soldados, y todo esto es a escondidas del gobierno. Hay que pensar qué presión fue eso. Bueno, pero lo que pasó finalmente, se hizo la conexión para entrar hacia la galería. Espérate. Vale, aquí estamos. Bueno, estos son los Bilderberg. Aquí, por ejemplo, hicieron ahora un túnel de acceso para entrar aquí, en esta gran galería. El día que se acabó el túnel, fueron todos invitados a venir. Entonces, uno de los más importantes personajes aquí era César. Porque César es un personaje, como ya hemos dicho, de un nivel de conocimiento muy, muy elevado. Y aparte de esto, él sabe cómo manejar energías. Ellos lo que sabían ya cuando lo vieron de arriba del satélite, que esta montaña tiene un escudo de protección energético.
Tenía ese escudo, claro, y el gran problema que han tenido anteriormente en otras bases parecidas, que han encontrado como esta, pero no tan grande, eran siempre el escudo de protección. Y entonces, claro, aquí habían dos escudos. Uno al comienzo aquí de la gran galería y otro al entrar a la bóveda, a esta gran galería, dentro, a esta sala. Y entonces, bueno, vino otra vez el señor Mazzini, que le llaman, al masón llegó él con varios otros de top arriba de los Illuminatis, todos vinieron a mirarlo, generales del Pentágono y bueno, todo muy oficial. Bueno, vinieron y entraron dentro. Y cuando llegaron vieron que había una puerta enorme de 10 metros de altura, más o menos, de piedra. Pero era pulida, una piedra pulida. Y esa era la entrada hacia la gran galería. Claro, y aquí estaba ese escudo. Y ese escudo era como una luz, una energía que se veía, que se movía. Era viva, era algo vivo. Y claro, entonces ahí estaban todos parados y el César tenía que abrirlo y no sabía cómo. Entonces vio que a través de esto que era transparente se veía que habían unos 20 centímetros, 1 metro más o menos, entre la barrera y la puerta. Y vio que aquí había algo pulido, una sección en la roca que era un cuadrado y dentro del cuadrado había un triángulo. Entonces él lo había visto, pero entonces no sabía cómo entrar. Entonces se puso a meditar un rato. Y de repente empezó a tirar piedras primeramente. Y vio que todas las piedras se echaban polvo, caían hechas polvos. Todo, tiraron metales, de todo. Y todo se transformaba en polvo. Y no solo eso, justo ese mismo día antes, cuando habían ya llegado allí, habían 3 soldados del Departamento Cero que habían ido corriendo ya hacia eso, hacia esa protección, y murieron al segundo. 3 hombres murieron al querer atravesar esa barrera. Entonces, claro, ahí ya tuvieron mucho más cuidado. Por eso él también empezó a tirar cosas para ver cómo reaccionaba. Entonces, después de meditar un rato, él empezó a sentir que esa energía era viva. Era como, tenía inteligencia. Y entonces él mismo empezó a tener como una simpatía, sintió como simpatía o qué sé yo, una atracción, no sé qué, y entonces con mucho amor le empezó a poner la mano así muy cerca, y de repente metió la mano y no le pasó nada. Wow, dijo, wow, meto la mano y no me pasa nada. Y entonces, claro, y en el próximo momento él entra y no le pasa nada y todo el mundo mirando la cara imagínate de los otros. Y entonces él entra y inmediatamente va hacia hacia el muro, toca ese triángulo y en ese momento se abre la puerta, el portón ese, pero se abre completamente sin ningún ruido. Y mientras se abre esto, se empieza a ver detrás una galería enorme de 10 metros de altura, gigantesca, pero esto era hecho para gigantes. Esto no es para nosotros, para gente como nosotros. Y bueno, entonces vieron que no solo eso, había una luz dentro. Había una luz que todo ese bueno, vosotros ya lo habéis escuchado, creo ya. El aire estaba iluminado. No había ninguna fuente de iluminación, pero estaba todo iluminado. Era muy extraño. Y no solo eso, la pared entera estaba como de colores, de una cosa muy extraña que era como una goma, no, pero era, por ejemplo, de coloridos como si pones aceite en el agua, todo así, y se movía. Y es una estructura muy extraña que parecía artificial, pero también natural, orgánica, viva.
Probaron de todo, cortarlo y de todo, no podían hacerlo. No cedía a nada, no se puede quemar, no se puede cortar, no se puede dañar de ninguna manera esa pared, y parece que de eso emitía la luz también. Son todas, estamos hablando de aquí de tecnologías muy, muy avanzadas que hemos tenido en este planeta anteriormente y que de eso no sabemos nada, ¿vale? Todo olvidado y... Bueno, entonces lo que pasó, todo el mundo contento y se fueron, vuelven todos, Brad se queda y dice, aquí yo no me quedo solo, yo voy a probar, y entró. Entró entonces y anduvo todo este camino, y aquí había una curva muy profunda de 26 grados, y aquí llegó a la próxima. Y justamente cuando llega aquí delante y ve, de lejos se veía una luz muy fuerte, azul, pero una luz iluminada muy fuerte, y claro, esa era la otra protección, la protección principal de la gran sala. Entonces, cuando llega aquí y estaba ya empezando a meditar para ver cómo entrar, porque él quiso entrar antes de que vengan estos señores Massinis y todo el grupo para saber qué es lo que hay ahí dentro, para que no se lo empiecen a sacar todo, porque esto es propiedad de Rumanía, después de todo. Y bueno, entonces él quiso hacerlo, de repente le llaman por teléfono, inmediatamente ir a la base, volver a la base, urgente, urgente. Claro, no pudo entrar, no le dio tiempo. Él vuelve corriendo, y hubo un alboroto terrible, terrible, terrible. ¿Qué pasó? En el momento que esta barrera fue abierta por César, al mismo tiempo sucedió algo en Irak, que ya estaba en plena guerra, y no solo eso, ¿qué hicieron en Irak? En Irak lo primero que hicieron los americanos, ¿os recordáis? Al principio, ¿qué fue lo primero que hicieron? Así es, saquear el museo. El primer día se saquearon todo el museo. Y después de estos, y como sabían que había otra base parecida a esta, pues fueron allí y también se la rodearon inmediatamente de soldados americanos y todo. Bueno, aquí os voy a leer un poco esto porque esto es muy interesante. Sobre la invasión de Irak y la puerta estelar. También hay una puerta estelar en Irak. A medida que vamos expandiendo la conciencia, vemos en el horizonte nuevos conceptos que nos rompen todos los esquemas hasta ahora establecidos por nuestros sistemas y creencias. La física cuántica nos explica su teoría en base a estudios realizados que todas las fuerzas fundamentales de la materia están unificadas. Y de ahí surge la teoría del campo unificado. Pero hoy vamos a entrar en la física cuántica, vamos a centrarnos en el hecho de que a lo largo de la historia de nuestra civilización, todo conocimiento más allá del establecido por las élites ha estado manipulado y sesgado para mantenernos en la Matrix establecida por ellos, manteniéndonos así en la más absoluta ignorancia y desconocimiento en todo lo referente a los secretos ocultos de nuestro planeta, del cosmos y del espacio. A consecuencia de la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, el mundo cambia para siempre. Este acontecimiento tuvo repercusiones a nivel mundial, privando a la población de sus derechos y libertades en base a la falsa ley antiterrorista que arrastró al gobierno de Estados Unidos a una invasión a países como Irak y Afganistán. La administración Bush y su gobierno imperialista lanzaron una ofensiva militar contra estos países bajo el pretexto de la tenencia de armas de destrucción masiva, cosa que finalmente el mismo gobierno Bush ha tenido que desmentir. Pero había otros motivos ocultos para emprender esta ofensiva, aparte de los que ya conocemos, como la apropiación del petróleo.
Recientes estudios de exopolítica nos revelan análisis totalmente opuestos de los motivos de la administración Bush para emprender una ofensiva militar con estos países. Una de las evidencias más fuertes que la Tierra fue visitada por extraterrestres proviene de las tablillas sumerias, cuneiformes. Estas describen historias de los sumerios interactuando con los dioses, como en el libro de Enoch, también relata a los nefilims que se establecieron en la tierra. Según William Henry, un arqueólogo independiente, hay un vínculo directo entre la antigua Sumeria y el enfoque de Estados Unidos contra la ofensiva en Irak. Su tesis es que en tiempos sumerios existió un dispositivo técnico que él describe como una puerta estelar, que utilizaban los Anunnakis, Nefilims, para entrar y salir de nuestro planeta. Henry se centra en escenas descritas en las tablillas en un texto ritual de Uruk, donde se escribe seres divinos atravesando una entrada a través de un objeto en forma de anillo. Bueno, más adelante os lo enseñaré. Esta es la entrada. Por el cual Anu, ¿sabéis quién era Anu? Anu es el dios supremo de los Anunnakis, por ahí viene Anunnaki, que dicen que viene de otro planeta, que se llama Nibiru, que es un planeta como una esfera, como una gran, bueno, que tiene una elipse y una trayectoria de 3.600 años, y cada 3.600 años vuelve a entrar en nuestro sistema solar. Y Anu, en aquella época, envió a sus dos hijos, Enlil y Enki, a gobernar esta tierra. Ellos dicen que ellos fueron los primeros, lo que dudo. Aquí hay muchas cosas que no creo que están. Mi intención, mi sentimiento me dice que aquí hay algo, que ellos fueron unos de los muchos que vinieron a imponerse aquí en este planeta. Y bueno, entonces por ello, aquí a través de esta estela, de esta puerta estelar, entraban y salían estos seres. Entonces el presidente Saddam Hussein posiblemente era el conocedor de los secretos ocultos en Irak. Según sus propias palabras, él era el rey Nabucodonosor, como se llama, encarnado, y de la puerta estelar. Así que él se creía uno de los dioses, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir aquí es que, aparte de esto, de una gran puerta estelar, se encontró, como hemos dicho, una base muy parecida a la de Busegui. Aquí la vemos otra vez. Y eso lo que pasó en ese momento, en esa base, en el momento que se desactivó esta barrera energética en Busegui, se activa algo en Irak. Quiere decir que estaban conectados. En Irak, los soldados que estaban allí, como no podían entrar, pero había algo delante de la entrada que vieron que había como un holograma que se formó, pim, 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 con luces y con todo, se forma un holograma. Dentro de ese holograma ven de repente Europa. La cámara, como si fuera una cámara que va hacia Europa. En Europa de repente ven, se va hacia Rumanía. Ahí ven los Cárpatos, ven Transilvania y se enfocan en la montaña Busegui y entran dentro. Así que ellos allí se dan cuenta que aquí está pasando algo a la vez allí en Rumanía, que está conectado con la base que queda a unos 80 kilómetros al sur-oeste de Bagdad. En ese momento ellos lo comunican al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está completamente que no entiende de nada, ¿qué pasa aquí?
y de repente en medio de la guerra que están con Irak, ahora viene algo con un problema con Rumanía. Claro, entonces el presidente no sabía de nada, porque todos los Illuminatis habían hecho todo detrás de la espalda de ambos gobiernos, de Estados Unidos y el de Rumanía. Imagínate el jaleo. Y ahora, Estados Unidos, el gobierno, se pone en contacto con el gobierno de Rumanía, con el presidente, que ya no era Ceausescu, era otro. Pero este señor no sabía de qué estaban hablando, porque no sabía de nada. Imagínate qué jaleo. Es que, bueno, hubo una tal gritos y enfados y bueno, fue de lo peor que te puedes imaginar. Estos pobres hombres han tenido que pasar el peor momento de su vida, creyendo que cada momento los van a cortar la cabeza. Y entonces, claro, se juntaron con el gobierno, fueron allí, tuvieron que explicar toda la situación, que ellos fueron forzados por los Illuminatis de hacer lo que han tenido que hacer. Así que no les quedó otra. Entonces, claro, con el tiempo lo comprendieron y le dijeron, vale, vamos a tener que hacer un compromiso aquí porque si no, nos hacen la guerra. Y dicen, vale, ¿qué queréis? Bueno, los americanos diciendo que ellos quieren tener el conocimiento y todo, a cambio les dan dinero a Rumanía para financiar la estructura de reformar el país, de la infraestructura, modernizarla y todo eso. Aparte de esto, los hicieron inmediatamente miembros de la ONU, de la NATO, perdón, ¿vale? Sí, así, de un día a otro. Inesperado, que nunca ha pasado antes. Era por eso. Entonces, para pacificarlos, ¿vale? Pero Rumanía decía, yo quiero que todo esto se sepa en todo el mundo, porque esto es patrimonio de la humanidad y necesitamos que todo el mundo sepa de esto. De ninguna manera empezaron a gritar y qué sé yo, de ninguna manera. Bueno, al final quedaron que 10 años necesitaban ellos para ellos y después de 10 años se podía publicar. Y así fue. Fue por eso que en el 2003 es cuando entraron y en el 2013 es cuando yo me enteré de esto, claro. Y entonces, claro, 10 años habían pasado, pero no todo. Algunas cosas las dicen, pero no todo, ¿vale? Bueno, de este modo todo se tranquilizó y han podido continuar. Entran, mientras tanto César Bratt entra independientemente, vuelve otra vez aquí, él desactiva la segunda barrera azul, de esa luz azul, la desactiva, él entra solo primero, y entra y fotografía todo, y hace un esquema y pone todo para saber qué es lo que se encuentra dentro. Y después vinieron todos, el resto. Lo que se encontró aquí dentro era alucinante. Primeramente, entró dentro y vio que esta bóveda tenía un diámetro de 100 metros y de 30 metros de altura. Gigantesca. Vale. Ahora, aquí lo vemos. Él entra por aquí. No, perdón, aquí. Este es el túnel o la gran galería que le llaman, de 10 metros de altura, que tenía esa, y entonces aquí se encuentra esa barrera. Ahora, aquí él desactiva esa barrera, entra aquí y ve que esta era la barrera que él desactivó, ¿vale? ¿La veis? Que está dentro de la bóveda. Esta es la galería entera. Y al otro lado, enfrente se encuentran 3 túneles, de los que hablaré en un momento. Bueno, dentro de esta estructura ve que aquí, esto es por ejemplo la barrera energética, ¿vale? Ahora, dentro de esa estructura, él ve que aquí hay 5 y 5 mesas enormes de piedra, de cada una de 2 metros de altura, todo de gigantes. Entonces, ahí ven más tarde y que estos eran como ordenadores. Te subes encima o con escaleras o lo que sea, como somos tan pequeñitos en comparación con estos gigantes, vieron que habían unos teclados muy grandes, hasta en colores, súper moderno.
y empezabas a tocar cosas y salía todo en películas holográficas de diferentes temas. Bueno, voy a... ¿Había ordenadores? Sí. Bueno, no como nosotros lo conocemos, pero son mesas muy grandes en los cuales habían teclados y tú tocas estos teclados y depende de qué tocas te sale diferentes hologramas. Por ejemplo, uno de ellos, si te vas aquí, uno de ellos era, por ejemplo, él se puso ahí delante y vio que de repente él, tocando, vio su propio cuerpo por dentro. Vio al final todo el cuerpo por dentro y al final ve su propio ADN. Y entonces él reconoció que era su propio cuerpo por algunas cosas que él sabía que tenía. Entonces, a otra mesa, por ejemplo, te vas allí y empiezas a tocar cosas y allí se podía ver. Tú coges un ser de Alpha Centauri, por ejemplo, ¿ya? Un extraterrestre, y lo mezclas con un humano, inmediatamente te sale el resultado que daría si lo cruzas. O el otro que viene de Sirio, un siriano, de qué sé yo, de pleiadiano, los mezclas y ves el resultado. Muy interesante, una tecnología, te digo, tan avanzada. Y bueno, en otro, por ejemplo, creo que era en este era muy interesante. Aquí habían unas escaleras, espérate, aquí, ¿ves? Aquí en esas escaleras y aquí había como un cilindro media luna, era todo de un cristal que no es como el que conocemos nosotros. Y aquí dentro él podía también ver cosas. Y, esta era la máquina del tiempo. Ahí podías ir en el tiempo, pasado, futuro, lo que quieras. Vale, y entonces una de las otras mesas había algo muy interesante, que podías ver la historia en cámara rápida de la historia del planeta. Y sobre todo vieron el momento que se inundó todo el planeta durante el diluvio. Vieron que, qué sé yo, hace 12.000 años atrás, por ejemplo, si fue el último de los muchos diluvios que hemos tenido, entonces vieron que de repente todo Rumanía, toda Europa se empieza a llenar de agua, todo, y bueno, se llena todo de agua que al final las montañas eran las islas que quedaban arriba, todo bajo agua. Y después rápidamente se vio otra vez cómo se retrocedió el agua hasta quedar en la forma de Europa que la tenemos hoy, pero eso también en todo el mundo, ¿ya? Y entonces en forma rápida se pudo ver el diluvio y cómo se retrocedió otra vez. Bueno, y después aquí atrás se encontraba algo muy interesante. Aquí había una piedra, aquí una base, y delante de esto se encontraba una ánfora muy grande, y él miró dentro de la ánfora y vio que había un polvo blanco, pero ese polvo blanco era cristalino y como brillaba, como si tuviera su propia luz dentro, y también estaba como cubierto de algo, una cosa dentro que emitía luz, igual que toda esta bóveda, toda esta sala también estaba totalmente iluminada, pero por dentro, que no se sabía de dónde venían las luces, como aquí las lámparas, ¿no? Entonces también tenía esa pared muy extraña que alumbraba, que brillaba. Bueno, y aparte de esto, aquí habían como unas antenas que no se saben para qué eso funciona, para qué funcionamiento tienen, y al final de todo se vio que hay 3 túneles. Esto es súper interesante. Estos túneles más tarde se encontraron que uno de los túneles va hacia Egipto, del mar Mediterráneo, que ya se ha hecho el viaje. Han hecho un viaje unos 2 años más tarde. Los americanos trajeron unos coches especialmente construidos para esto, con baterías y qué sé yo. Y bueno, todo fue preparado, pero 1 año o más. Y entonces finalmente hicieron el viaje. Y ese túnel también conecta con Irak. Después,
El segundo, el número 2, este túnel, va directamente hacia el Tíbet, conecta el Tíbet y el desierto de Gobi. Quiere decir, en el Tíbet, debajo de las montañas, hay otra base y otra base en el desierto de Gobi, que creo que hasta ahora ya han hecho el viaje, aunque todavía no ha salido ningún libro, pero he oído algo, que ya lo han investigado todo. Y estos no pierden el tiempo. En estos 10 años es para eso que necesitaban ese tiempo. Y entonces, como digo, el de Egipto, después aquí va después hasta Irak. Y ahí se ven las conexiones. ¿Por qué se iluminó o salió ese holograma en Irak en el momento que se desactivó la burbuja esta? Bueno, entonces aquí la forma. Ya, aquí vemos más claramente este cilindro. Este es el que donde se podía ver, por ejemplo, también es un aparato, aparte de esto, de amplificación de pensamientos. Tú, por ejemplo, en ese momento, cuando estás ahí dentro, tienes un pensamiento, se amplifica y se te materializa más rápidamente. Vale, aquí tenemos esta ánfora, como ya he dicho, que esto es lo que más le interesó cuando lo vio el señor Mazzini, el signore Mazzini. Lo primero que fue cuando vio eso es ahí donde se fue, no sé si se la llevó todo, porque ahí cuando me dio a tomárselos, ya sabéis lo que es oro monoatómico. Oro monoatómico, pero de una pureza que jamás se ha visto igual, que nunca han visto una pureza de tan alto grado. Pero dicen que rejuvenece, pero elimina la parte más humana que tenemos, ¿no? Los sentimientos y demás. Eso no lo sé, no lo he oído eso. ¿Ah, sí? A eso nunca lo había escuchado. Por eso son crueles y demás, porque van en rejuvenecen. No envejecen nunca o duran muchos años, pero al mismo tiempo van perdiendo esa capacidad humana de perdón, de la... Pero ellos no lo tienen porque tienen el cerebro, el reptiliano, más amplio, más de eso nunca he oído nada porque he leído mucho sobre este tema. Lo que dicen, lo que yo sé, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, porque lo que yo sé es que ese polvo o monoatómico lo que hace es subir la conciencia y lo hacen para que estén conectados con los seres. Y vivir longevidad. Creo que fue David Parcerisa, lo comentó. ¿Quién? No, creo que lo escuché en algo de David Parcerisa, ¿no? Un programa. Ah, vale, no sé. De eso no lo había oído. Pero al mismo tiempo elimina los sentimientos más humanos que hay, ¿no? O sea, que se más como el señor Mazzini claro. Ah, esto lo oigo por primera vez. Vale, no lo sabía. Qué interesante. Bueno, puede ser. Sí, puede ser, claro. Y bueno, entonces, para seguir, claro, ellos por eso les interesa. Primeramente porque te sana completamente, te limpia todo el cuerpo, te lo hace longevo y bueno, por eso estos seres llegan a vivir hasta centenares de años y hasta miles de años. Estos dioses antiguos llegaban a tener hasta 30, 50 mil años de edad. Eso para ellos era normal. Bueno, aquí vemos otra vez los tres túneles, ¿vale? Bueno, aquí, esto ya os lo he leído antes. Aquí vemos esa base que es en realidad un sigurat antiguo, pero la base está ahí por ahí cerca o por dentro. Aquí vemos que aquí los Illuminatis mismos han dejado varias, esta es una de varias imágenes donde hablan de esta puerta estelar, donde aquí ven que sale y entra el Dios Supremo Anu. Y aquí esta es
la que han encontrado en Irak. Bueno, ahora lo que vamos a enseñar son varias imágenes de descubrimientos que se han hecho en todo el mundo sobre esqueletos de gigantes que no lo han querido nunca mostrar a nosotros, que nadie sepamos que existen. ¿Por qué? Aquí hay una razón, que quieren ocultar algo, ¿vale? Entonces, estos, por ejemplo, algo pasó también en Rumanía hace muchos años atrás, que encontraron unos campesinos, estuvieron preparando la tierra para hacer una plantación de árboles de manzanos. Y entonces estuvieron excavando agujeros, haciendo agujeros para plantar los árboles. Y de repente se encontraron que chocaron con un cementerio, que había un cementerio debajo, muy grande. Y cuando empezaron a excavar, vieron que eran esqueletos de gigantes, enormes. Y entonces, claro, como esto, ¿vale? Y en total creo que encontraron como 80 esqueletos de gigantes enormes. Claro, tuvieron que decírselo al gobierno, y el momento que ya lo dices al gobierno o a los que vienen los arqueólogos, se conectan con esto y dicen fuera, top secret, aquí se vienen, cogen todo, lo ponen en contenedores, no sé cuántos camiones y camiones, y adiós, nunca más se vuelve a oír de esto, nunca. Lo esconden o los destruyen. Bueno, estos son unos dibujos para que se vea más o menos cómo eran estos gigantes. Imagínate, en un palacio tener un gigante de esta altura, que tenían de 3 metros 70, 4 metros, 7 metros, 10 metros. Creo que el más alto de todos que se han encontrado, no sé, es que dicen cosas, 14 metros, ¿vale? Aunque dicen a algunos que hasta 30 metros, yo no sé. Bueno, aquí vemos, este es uno de los grabados que hay de Gilgamesh. ¿Sabéis quién era el gran Gilgamesh, el héroe de Gilgamesh? Hay el epos de Gilgamesh, que era uno de los gigantes, reyes gigantes, que por lo visto se convirtió en un tirano. Y aquí otra vez, aquí vemos la gente normal como nosotros, y aquí vemos a un gigante, un rey gigante de estos Anunnakis. Y aquí vemos esto que quiere decir o es un disco solar o tiene que ver con la luz, con el sol. Aquí otra vez vemos en una guerra a un gigante y aquí a los seres humanos. Y aquí suben. Hay muchísimas. Yo una vez, esta soy yo aquí en Istambul. En Istambul hay un museo muy interesante de historia, y esto lo que dicen, una vez Drandelo Melquisedec dijo también, esto no es que lo hicieron grandes porque eran dioses, no, porque eran así en realidad. Así que imagínate, yo estoy aquí abajo, bueno, un poco, llegaría hasta aquí, digamos. Y aquí vemos a otro, mira, se cogen a un león como si fuera un perrito, ¿no? Bueno, estas son unas esculturas muy interesantes, una giganta griega, y lo que parece como un ordenador aquí. ¿Qué es esto? Está mirando un ordenador con los agujeritos y todo, increíble. No se sabe lo que era, pero puede ser una de estas antiguas tecnologías. Ahora, esto es en Abu Simbel. ¿Habéis estado allí? ¿Alguno? ¿No? Yo he estado allí una vez y es verdaderamente impresionante ese sitio, porque tú llegas hasta aquí y aquí están estos enormes, aquí lo veis, ¿no? Mírate la persona, y está sentado. Imagínate si estuviera parado, llega hasta... Si somos como perritos, como hormigas de pequeños al lado de ellos. Bueno, estos eran en realidad
los gigantes de aquella época y tenían esta estatura. Aquí otra vez, estas son ya más pequeñas. Estas eran las reinas. Aquí todas ahí paradas, ¿ves? Llegamos justamente hasta bajo la rodilla. Sí, sí, entre comillas, sí, en comparación con los otros. Ahora, quiero enseñaros también es que hay tanta pruebas en todo el mundo de esta civilización de gigantes que no pararía de enseñar cosas. Pero esto, por ejemplo, es un obelisco que inacabado, también lo fui a ver una vez que visité Egipto, y en ese verdaderamente es enorme. Y hay otro más que está libre, al aire libre, y cuando tú tocas con un trozo de piedra a un lado, se oye la vibración al otro lado, a la otra punta, sale boom, y la persona al otro lado lo puede oír a través del obelisco. De piedra, bueno, sí, de basalto, ¿no? De granito o algo así. Sí, son increíbles, tienen esa vibración, transmiten vibración. Y esta tiene unas asombrosas 1250 toneladas. Y claro, uno se dice, ¿cómo han podido construir algo así? Y aquí vemos a un ser humano, aquí con los pies de un gigante. Y aquí otra vez, mirar esta altura. Así que no es solo un cuento, estos realmente existieron, estos seres. Bueno, estamos al final. Si alguien tiene preguntas, es el momento de hacer preguntitas. Sí, dime. Ok, tal vez lo dijiste, lo explicaste, pero lo perdí. Ok. Tampoco soy de aquí. Entonces, Sí, pregunta. Y volviendo al tema de la montaña. Sí, de Musegui. Sí. Sí, tú decías al principio también que solamente 3 personas sabían de esto, que había muy pocas personas que incluso con el gobierno también a veces no sabía todo. Sí. ¿Cómo entonces que salió toda esta información a la luz y con tanto detalle? ¿De qué canal? Vale, sí. Primeramente, como dije al principio, el Estado de Estados Unidos, los Illuminatis y más tarde los Estados Unidos, hicieron un trato con Rumanía. Rumanía, como os he dicho al principio, quiso divulgarlo a todo el mundo y estaban muy furiosos que no les dejaban hacerlo, aunque todo esto era en su propio país, pero como sabéis, les han dado dinero, les han inculcado y los han amenazado de todas maneras que ellos no podían hacer nada. Entonces, claro, en vez de aceptar una guerra, pues dijeron, vale. Entonces se callaron por 10 años, les dieron 10 años para que ellos podían hacer lo que querían, todos los descubrimientos ellos para quedárselo ellos, ¿no? Para tener la libertad de que nadie se les meta en todo lo que ellos hacían. Entonces, claro, hicieron viajes, entre tanto, a Egipto, hicieron viajes a través de los túneles, ¿vale? Para tener todo ese tiempo. Después de los 10 años salió a la luz. ¿Cómo salió a la luz? Sí, al principio no he tenido tiempo de explicarlo todo. Está todo en estos libros, por eso pido por favor a alguien que por favor haga la traducción de estos libros, de Radu Sinamar, ¿vale? Radu Sinamar, Sinama con C. Y entonces él es el escritor. Y entonces lo que quería decir es que Radu Sinamar en aquella época, ¿quieres oírlo? Fue el amigo de César. Y César fue el que desde un principio dijo, yo esto lo quiero tener escrito. Quiero tener un testigo que me escriba todo lo que ha pasado aquí. No todo, pero lo que pueda. Todo no le dejaban, pero lo que estaba permitido dentro de lo posible. Entonces, él fue también uno de los primeros que entró con Brad dentro de la cámara grande, dentro de los túneles. Cuando se abrieron, él fue llamado
para venir, y entonces César Bratt personalmente le enseñó todo. Él mismo él escribe en su libro porque lo ha vivido. Él ha estado allí, él estuvo ahí manoseando esas mesas con los ordenadores y viendo esas imágenes tridimensionales, ¿vale? Él lo vio todo, y él fue también uno que fue en el viaje, lo llevó César a ir a Egipto a través del túnel que iba debajo del Mediterráneo. Él hizo el viaje con él, él vio lo que hay allí en la otra base, bajo Egipto, ¿vale? Entonces todo eso él lo vio de primera mano y él lo escribe, y más tarde de ahí viene la información que más tarde entonces fue traducido al inglés y editado por Peter Moon, mi amigo que me invitó a Rumanía. Entonces, supuestamente, esto es el principio de la historia, ahora conocemos lo del principio, pero todo lo que ha ido evolucionando este tema en los 10 años o los que... Bueno, lo único que sabemos en estos últimos... Esto es el próximo paso. Pero he oído que Radu Sinamar está escribiendo el 5º libro ahora, que todavía no ha salido aún. ¿Habrán experimentado en la vida esa del tiempo? Bueno, ¿Habrán encontrado un montón de cosas? Mire, si quiero hablar de todo esto, claro, es que he leído los 4 libros. Entonces, si hay alguien que lee en inglés, los puede leer porque están ahí por Amazon.com, pero en español no existen aún. Yo he hablado con Peter Moon, le dije por favor que haga algo. Entonces yo creo lo mejor sería contactar directamente con Rumanía, porque la lengua rumana es mucho más fácil para traducir al español que la inglesa, porque el español originalmente viene de Rumanía y no del latino. El latino es Rumanía y no de Italia. También se sabe eso es otra cosa. Bueno, entonces lo que pasa es que esos libros, en uno de estos libros, hablan sobre el viaje que hicieron hacia Egipto, pero también más tarde hicieron los viajes a Asia, pero de ahí no hay libros todavía. Pero hay otros libros muy interesantes, Transylvanian Sunrise, Moonrise, y el viaje a Egipto, y The Lost Parchments, súper espirituales, súper, pero de un altísimo nivel, espirituales a tope. Yo creo que aquí hay algo en España que están bloqueando, están bloqueando mucha información que está ya afuera, y yo creo que viene ahí por los jesuitas y el Opus Dei, qué sé yo, que aquí controlan mucho la educación de la gente, la educación de los colegios, de las universidades, todo. ¿Se sabe si ahora mismo están haciendo algo ahí en esta montaña, cerca de esta montaña? ¿Se sabe algo? No, por el momento no sale mucho, ha salido lo que ha salido y después se ha callado otra vez. No se sabe nada más. Un poquito de información. Y después se callan otra vez, y hasta que salga el próximo, creo que pronto ya, porque ahora está saliendo todo, creo que Rusia está sacando un montón de conocimientos que estuvo muy, muy tapado. Lo van a sacar antes de Estados Unidos, porque Estados Unidos se está arrastrando, no quieren sacarlo, y todo el mundo les está diciendo, venga, que va haciendo tiempo que nos liberen todo el conocimiento que tenéis. Por eso, ¿no? Kennedy, también, claro, uno de los muchos, y todos los inventores y todos que han muerto, y todos los whistleblowers, ¿cómo se llaman? Los que divulgan, han muerto muchos de ellos, sí. Y los que aún están por ahí es porque, no sé, tienen una gran protección, pero sí, pero es el momento ahora de sacar toda la luz. Cuando lo que decían los mayas de 2012 no era lo que decían, sino este inicio del cambio, sí, a la era no oscura, ¿no? Sí, así es, a la era de la luz, a la era de la, sí, ya, del nuevo paradigma. César, ellos, ¿a quién relacionan exactamente
la construcción de... ¿A quién la relacionan la construcción? Bueno, saben que son gigantes, se sabe, pero exactamente de quiénes eran, no lo saben, no saben. En la antigüedad de ¿Lo relacionan con los que están hibernando? No, bueno, esto yo lo he puesto todo junto, porque yo creo que seguramente habrá otra cámara estasis también en Rumanía, estoy segura. Y no solo esas, habrá en Bosnia, habrá en muchos otros sitios. Pero parece como si fuera diferente. ¿No te da la sensación de que es diferente el hecho de que tuvieran ordenadores? Bueno, pero si vas a la base de Irak, allí encuentras algo parecido, y en Egipto también, más pequeño, no tan grande. Allí también hay una máquina del tiempo. En Egipto han encontrado algo muy interesante, que yo también estoy haciendo otro estudio de... OPAR, que es como una calculadora, un objeto... Sí, OPAR, sí, pero una calculadora... Sí, hay ¿Dónde? esto del tiempo, ¿no? Un sí. objeto... Pues eso es Pues eso de ese el Corey Good estuvo hablando del pad, del inteligente, del cristal inteligente. Es un ordenador de tiempos inmemoriales, es antiquísimo, que es moderno. Y ahí es donde ellos tienen toda la información de la que lo han sacado, de allí. No, creo que son varios. Puede ser que eran... ¿No lo han creado ellos? No, sí, lo han adquirido, es antiquísimo, es una tecnología avanzada. Ahora, yo no sé si es de Estados Unidos o lo han quitado de Rumanía, qué sé yo, puede ser, qué sé yo dónde lo habrán encontrado, pero por lo visto lo están utilizando para sacar conocimiento. Y claro, normalmente es top secret, above top secret, eso quiere decir que ya... Pero Corey Good fue uno de los que ha sacado este conocimiento, que dice que ahora va siendo tiempo que también sepamos esto, ¿no? Y claro, esto es, por ejemplo, una de estas tecnologías, pero por ejemplo en Egipto, como estaba contando, hay otro objeto muy interesante. Es una plataforma antigravedad, es una plataforma que flota. Y es así de ancha, así de gruesa, perdón, y tiene más o menos 1,80 m o 2 metros de largo, 1,10 de ancho, y está dorada por fuera, y por dentro hay una aleación alienígena, que no es de aquí, y hueca por dentro. Aparte de esto, siempre flota, y te sientas encima y ves que hay un cristal azul incrustado. Te sientas encima y te pones en contacto con el cristal, le das información que quieres ir a esa esquina y ¡brrr! Te lleva para allá. Claro que no, porque está en los libros que no están en español. Por eso, es uno de los libros, es el tercero. De ahí sale todo el viaje que hicieron, describían todo el viaje. Lo que encontraron allí, una biblioteca enorme, todo con una biblioteca metálica, con unas inscripciones muy antiguas, que no se conocen, de una cultura desaparecida. Y otra, una máquina del tiempo también. Es ahí donde él se comunicó con el tiempo de Jesucristo. Y él vio todo lo que pasó allí. J. Benítez, sí. El caballo de Troya, sí. Siempre te deja en la duda de si el viajero es real o no lo es, ¿no? El viaje a la época de Jesucristo, ¿no? Sí, por lo visto ellos lo hicieron también. Que un alto mando militar americano le da información, que no podría decir el nombre, no lo he dicho, pero escribió 9 artículos del caballo de Troya, que eran viajes de ahora al tiempo de Jesucristo, ¿no? Sí, o donde quieras. Alguna información podría sí, ser, sí. porque luego todo esto está saliendo. Sí, sí. Parece... Bueno, puede ser que que posiblemente esté hablando de lo mismo que estamos hablando ahora, porque hay una en Egipto, como he dicho, y en otra en Rumanía, y posiblemente otra en Irak. Ahora han descubierto el otro día, leí en la
en la Gran Pirámide de Egipto, una galería, que hay una galería pequeñita, ¿no? De 20 por 20, muy larga, que no tiene explicación de cómo se ha hecho, y ahora con una investigación de una tecnología de últimos avances, han descubierto que hay un túnel, detrás de la puerta, hay un túnel, una bóveda, algo parecido a lo que han explicado de la pirámide de esto de la montaña de Rumanía, ¿no? Todo más o menos encaja. Ahí hay mucha cosa. Técnica, ¿no? Sí, hay mucho que no quieren hablar. Y sobre todo debajo de Egipto, ya en los años entre 1940 y 87 al final, una vez di una charla sobre esto, tú estuviste. Sí, se había descubierto algo. Bueno, esta es otra historia, es una historia larga, pero al final se metieron debajo de la pirámide de Egipto, debajo de la antipirámide, porque en todas las pirámides hay una antipirámide debajo. Y entonces debajo del todo hay una cámara, que hay una cámara de, ¿cómo se dice?, de los registros. Y es de 4 plantas, enorme. Y ahí lo que se encontraron allí, parecido como aquí, pero increíble, muy parecido. Todo está interconectado. Justamente salió hoy también en el Facebook que han encontrado la entrada a un túnel enorme subterráneo que está conectado de Escocia por toda Europa hasta Turquía, todo conectado por debajo. Y también con las pirámides de Bosnia, por todo. Claro, es una red total, mundial. Y a donde hay varias capas de esta red. Los tiempos. Claro, pues que hemos tenido, esta tierra es tan antigua y han habido tantas civilizaciones que han venido y se han ido,